Buen día. Dios les bendiga a todos en este día lunes 11 de mayo. Bienvenidos a este espacio, promesas de Dios para tu vida. Porque mientras usted vive en esta tierra, siempre habrá una palabra de Dios para su alma. La promesa de Dios para este día está en Éxodo capítulo 4, versículo 22. Escuche por favor. Dirás a Faraón: Yahvé ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. En esta porción de la Escritura hay otra poderosa promesa de parte de Dios, una promesa de un hijo corporativo de Dios. Sí, escuche por favor, una promesa de un hijo corporativo. En lo personal, esta promesa me impresiona porque es una promesa llena de revelación profética, espiritual para la iglesia. En esta palabra de Dios hay una promesa de un hijo primogénito. Y vino a la revelación cuando Dios mandó a Moisés para liberar al pueblo de Israel del sometimiento de esclavitud en Egipto. Dios mandó a decir directamente a Faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito. Estas poderosas palabras tienen una gran promesa para la iglesia, revelada por medio de Israel como pueblo de Dios. Escuche y aprenda por favor. Dios dijo: Israel es mi hijo. Israel era la totalidad de todos los hebreos, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era una pluralidad de personas, pero a los ojos de Dios espiritualmente eran como un hijo primogénito. La expresión de Dios, hijo primogénito, se refiere al primer hijo varón engendrado por Dios. La totalidad del pueblo de Israel, una multitud de personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, espiritualmente eran para Dios como un hijo primogénito. En parte, no del todo, pero en parte esta palabra profética se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando siendo bebé fue llevado a Egipto para salvarle la vida de la amenaza de muerte del rey Herodes. En Mateo capítulo 2, versículo 15 dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. La verdadera aplicación de la expresión de Dios, Israel es mi hijo, mi primogénito, tendrá su fiel cumplimiento espiritual en la iglesia. Israel, el pueblo de Dios, es sombra y figura espiritual de nosotros, la iglesia. Escuche y aprenda por favor esta poderosa revelación espiritual. Israel como pueblo de Dios estaba compuesto de una multitud de hebreos creyentes en Dios. La iglesia como pueblo de Dios está compuesta de una multitud de creyentes fieles en Dios. En el primer pacto, Dios reveló el deseo de tener un hijo primogénito por medio del pueblo de Israel. Ahora, en el nuevo pacto, Dios tiene la realidad de su hijo primogénito en la iglesia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, este hijo primogénito es un hijo corporativo, formándose de la multitud de creyentes fieles del pueblo de Dios, la iglesia. La iglesia como organismo viviente, como cuerpo de Cristo, está gestando, concibiendo en su vientre espiritualmente al hijo varón corporativo de Dios. El hijo corporativo de Dios está compuesto de la totalidad de los creyentes fieles y vencedores que han nacido de nuevo por medio del Espíritu y la poderosa palabra de Dios.
La palabra corporativo significa miembros formando un cuerpo unificado. El Hijo corporativo de Dios está formándose a partir de todos aquellos creyentes fieles y vencedores, unificados espiritualmente en el cuerpo de Cristo. Otro aspecto importante: Israel, como hijo primogénito de Dios, se formó en medio de la opresión y sufrimiento de Egipto. De igual manera, el hijo primogénito, el hijo corporativo de Dios, se está formando en medio de la opresión y sufrimiento del mundo. La palabra dice que Él nos hizo nacer por la palabra para que seamos primicias de Él. La palabra de Dios: Israel es mi hijo primogénito, es una gran promesa de Dios para todos los creyentes fieles y vencedores de la iglesia. Dios mandó a sacar de Egipto, tierra de muerte, maldición y esclavitud, a Israel, su hijo primogénito. También Dios mandará a sacar, a arrebatar, a tomar del mundo, tierra de muerte, maldición y esclavitud, a su hijo corporativo, los fieles y vencedores de la iglesia. Escuche por favor, el deseo de Dios para los creyentes fieles y vencedores de la iglesia es que todos en unidad crezcamos hasta llegar a tener la estatura del varón perfecto, el nuevo hombre espiritual, formado de la pluralidad de los creyentes nacidos de nuevo, viviendo en unidad, formando el Hijo corporativo de Dios. Dios desea que de su iglesia nazca un hijo varón primogénito, corporativo, formado de todos los creyentes santos, fieles y vencedores. El deseo de Dios de este hijo corporativo, este hijo varón, el nuevo hombre de la iglesia, está revelado en Efesios 4:13. Ahora escuche por favor estos detalles. Hasta que todos, está hablando en plural, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, todos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto significa que la experiencia de crecimiento es corporativo, todos en unidad. La meta de llegar al varón perfecto es corporativo, todos en unidad. La meta de tener la medida de la estatura de la plenitud de Cristo es corporativo, todos en unidad. Por último, junto a esta promesa de ser el hijo varón corporativo de Dios, también tenemos la revelación de una palabra profética de nuestro destino en la eternidad con Dios. Ahora escuche por favor este detalle tan importante, este texto lleno de revelación espiritual, haciendo un lado la interpretación tradicional, haciendo un lado la interpretación humana, religiosa, aplicándole discernimiento a este texto. Hermanos, tiene una palabra profética en relación al hijo varón, el nuevo hombre, el Cristo corporativo, el Hijo corporativo de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, y dice: y ella, refiriéndose a la iglesia, porque en las escrituras a la iglesia siempre se le compara como una mujer. Y aquí tenemos una revelación poderosa. Y ella dio a luz un hijo varón, es decir, la iglesia dará a luz un hijo varón. Este hijo varón regirá con vara de hierro a todas las naciones. Este hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones son los creyentes fieles, santos y vencedores. Y este hijo varón dice que fue arrebatado o será arrebatado para Dios y para su trono. Bendito es el nombre del Señor. La iglesia parirá, concebirá como mujer espiritualmente, parirá y concebirá
para Dios un hijo varón que reinará con Dios y que al nacer o al manifestarse con poder y gloria será arrebatado para Dios y su trono. Este hijo varón, este hijo corporativo, nacido de Dios, tiene promesa de arrebatamiento. Bendito es el nombre del Señor. Qué precioso es entender y discernir las escrituras como debe de ser. Hermanos, hermanas, familia, iglesia, vale bien el esfuerzo, el sacrificio y el compromiso de vivir en unidad en la iglesia, para que todos juntos en unidad crezcamos formando el hijo varón primogénito y corporativo de Dios, que nacerá de la iglesia. En medio de la opresión, en medio del sufrimiento del mundo, la iglesia está concibiendo y parirá el hijo varón que reinará con Dios por toda la eternidad y que será arrebatado para Dios y para su trono. Saludos, salud y bendiciones. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la próxima, Dios mediante.